¿Por qué no un aplauso al Señor? Sí, aleluya, amén. Bueno, pues qué privilegio estar de nuevo aquí con ustedes. De verdad que yo me siento muy privilegiado. Amén. Venir y predicarles, y al mismo tiempo siento una tremenda responsabilidad porque aquí tienen los mejores predicadores, ¿verdad? El pastor Kempo, el pastor Gilcota y otros predicadores. Ustedes tienen lo mejor, amén. Y pues esa es una gran responsabilidad, pero vamos a abrir el corazón. Dios es fiel, amén. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 16, y vamos a leer también el versículo 23. Aleluya, amén. Aquí estaba una mujer que dijo, ella dijo: yo me hubiera casado con ese hombre si no fuera por esa debilidad que él tiene, por esa falla en su carácter. Prácticamente ella lo menospreció y lo dejó y se casó con otro. Años después ella fue a la empresa donde trabajaba su marido. Su marido trabajaba de guardia de seguridad en esa empresa, y cuando ella llegó a la empresa le sorprendió ver el nombre de aquel que había sido su novio, el que ella menospreció, el que ella rechazó por su falla, por su debilidad. Miró el nombre de él por todas partes ahí en la empresa, y ella preguntó: ¿por qué aparece ese nombre por todas partes? Y le dijeron: porque es el dueño de la empresa. Lo que había pasado es que otra mujer se casó con este hombre y ella le apreció y le ayudó a vencer su debilidad, a vencer lo que le fallaba, y vea en lo que se convirtió. Se convirtió en un tremendo empresario y en un tremendo marido. Una le menospreció, la otra lo apreció. Ahora quiero decirles esta noche que el menosprecio no es bueno. O sea, no es bueno que esposas estén menospreciando en su corazón a sus maridos, o maridos estén menospreciando en su corazón a sus esposas, o padres estén menospreciando a sus hijos. Porque si algo va a bendecir nuestros matrimonios, y va a bendecir nuestros hogares, y va a bendecir nuestras iglesias, no es el menosprecio, sino el aprecio. Sino el aprecio. Yo quiero ministrar en este tema, amén, de el aprecio y el menosprecio. Vamos a leer el texto 2 de Samuel capítulo 6 versículo 16, y después vamos a leer el versículo 23. Dice así la palabra de Dios. 2 de Samuel 6, 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y dice el versículo 23: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. En la Biblia, lenguaje sencillo, dice ese versículo 23: y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijos. Vamos a orar. Padre celestial, esta tarde te damos gracias por esta oportunidad que nos da de estar aquí en tu casa. Te hemos adorado con todo el corazón, y ahora te pedimos a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, la unción de tu palabra. Unge, Dios, tu palabra, unge mi labio, mi corazón, para hablar, para ministrar, y tú nos ayudes en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Vamos a ver en primer lugar esposos que buscan bendecir sus casas o sus hogares. Dice el versículo 20 del texto que leí, dice: volvió luego David para bendecir su casa. Aquí habla del regreso de David, porque dice nuestro texto que David, amén, volvió. Él regresó a casa, y regresa él bien contento, él regresa bien feliz, con la victoria. Él viene a bendecir su casa, porque al fin
Él ha traído a casa el arca de Dios. Porque el arca de Dios había estado, dice, en otra casa. Estaba en la casa de Obed-Edom. Y la Biblia dice que Obed-Edom y toda su casa fueron bendecidos a causa del arca de Dios. Dice 2 de Samuel capítulo 6 versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Qué tremendo, aleluya, cuando nuestras casas, nuestros hogares, nuestros matrimonios son bendecidos por Dios. Amén. Y toda la casa de Obed-Edom dice que fue bendecida por Dios a causa del arca. Cuando David se enteró de eso, de que la casa de Obed-Edom fue bendecida tremendamente por tener en casa el arca de Dios, David dijo: yo quiero esa arca en mi casa. Porque hay cosas que deben estar en casa, cosas que no deben de faltar en nuestras casas. Amén. Debemos traerlas a casa porque son cosas que van a bendecir nuestros hogares, van a bendecir nuestros matrimonios, van a bendecir nuestra casa. Y como esposos, los esposos digan amén. Amén. No se me echen para atrás. Amén. Digan amén. Amén. Como esposos hay que traer a casa todas las cosas que puedan bendecir nuestros hogares. Amén. Ahora, la Biblia nos enseña lo que debemos traer a casa y lo que no debemos traer a casa. Por ejemplo, como esposo, lo primero que debemos traer a casa es el sustento, la provisión. Hermanos, digan amén. Amén. ¿Cuántos saben que eso bendice nuestras casas? Dice Pablo en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Algo que siempre Dios va a bendecir es a esposos que fielmente traen el sustento a sus hogares, a sus casas, a hombres que proveen, especialmente hombres que proveen a sus esposas. Porque eso, por eso Dios nos dice que amemos a nuestras esposas como a nuestros mismos cuerpos, ¿verdad? Porque Él quiere que proveamos. Amén. Dice Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. O sea, el marido debe amar, dice, a su esposa como ama a su cuerpo. Porque la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos los hombres a diario escuchando a nuestro cuerpo? ¿Cuántos escuchan a su cuerpo? Dije cuerpo, no cuerpo. El cuerpo. Lo escuchamos y cubrimos sus necesidades y sus deseos. Cuando tu cuerpo dice, tengo hambre, rápido, ¿qué quieres? ¿Marisco? ¿Quieres pollo? ¿Quieres algo salado, dulce? ¿O tengo sed? ¿Qué quieres? ¿Quieres agua? ¿Quieres jugo? ¿Qué quieres? Si dice el cuerpo, tengo frío, iré por tu chamarra. Tengo calor, te daré algo fresco. Estoy cansado, haré que descanses. Me siento amoroso, iré por tu esposa. Amén. Y pasamos mucho tiempo a diario escuchando y haciendo lo que podemos, amén, para satisfacer las necesidades y los deseos de nuestro cuerpo. Amén. ¿Qué no te pide tu cuerpo? Y tú rápido se lo das. Porque nosotros le proveemos a nuestros cuerpos. Amén. Aleluya. Y es por eso que el Señor dice que amemos a nuestras esposas como amamos a nuestros cuerpos. Que así como le proveemos a nuestros cuerpos lo que el cuerpo pide, así le proveamos a nuestras esposas. ¿Sí? ¿No? Tu esposa no tiene que rogarte. Tengo ganas de una hamburguesa, rápido. No le digas, ahí frijoles en la casa. No. Entonces estamos hablando de proveer, los esposos deben proveer a sus casas, amén, el sustento. O no solo se trata de proveer lo material, pero también se trata de proveer lo espiritual.
Así que un esposo no solo debe traer sustento a casa, no solo debe traer lo material, pero también debe traer a casa lo espiritual, traer a casa la presencia de Dios. Cuando David trae el arca a casa, el arca de Dios, él está trayendo la presencia de Dios a casa, porque el arca representa la presencia de Dios. Por eso es tremendo cuando los hombres oran. ¿No oyeron o no se hicieron? Amén. Es tremendo cuando los hombres oran. Amén. Amén. Cuando los hombres de nuestras iglesias se levantan cada mañana temprano y antes de irse al trabajo ellos oran. Amén. Se llenan de Dios. Y eso es tremendo, porque cuando ellos regresan a casa, no solamente traen a casa el alimento, ellos también traen a casa la presencia de Dios. Amén. Porque escucha, hay maridos que en igual de traer a casa la presencia de Dios, lo que traen a casa es la presencia del diablo. Bueno, aquí no en México, amén. En igual de traer a casa bendición, traen maldiciones. En la Biblia hay el caso de un esposo que trajo a casa maldiciones, porque dice la Biblia que este hombre metió a casa lo que nunca debió haber metido. Él metió a su casa el anatema. Amén, estoy hablando de un hombre llamado Acán. Y en Josué capítulo 7, versículo 21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, de mi casa, y el dinero debajo de ello. Amén. Dios había dicho que no se tocaran estas cosas, aleluya, y acá no solo las tocó, pero dice que las tomó y las trajo a casa. Amén. Y allí en casa las metió y las escondió, hermano. Algunos quizás tienen en sus casas cosas escondidas. Es decir, son cosas que no deben estar en casa cuando están conmigo. Pero a veces meten cosas, se meten cosas en casa que no deben estar en casa. Estamos hablando de David, que trajo a casa la presencia, trajo el arca, la presencia de Dios. Él quería traer la bendición a su casa. Y tenemos este otro caso de Acán, que en igual de traer algo que bendijera su casa, trajo algo que maldijo su casa. Una niña descubrió a su papá porque el pastor llegó a casa, llegó a visitar a esa casa, y el papá no estaba, nomás estaban las dos niñas pequeñas, una más grandecita que la otra. Y cuando llegó el pastor, la más chiquita, ya ven cómo quieren quedar bien las niñas, dice: pastor, le voy a decir una cosa, mi papá metió una televisión bien grandota a la casa, la tiene en la recámara, y la más grandecita, la niña más grandecita, dijo: cállate, te dijo mi papá que no dijeras nada. Sí, dice, metió la televisión, dice. Y en eso llegó el padre, y la niña delante del padre dijo: pastor, aquí está mi papá. Sí, mi papá metió una televisión en la casa, de esas planas, grandotas. Y el papá le dijo: cállese, niño, usted no sabe lo que dice, váyase de aquí. Y la corrió. Pero la niña, antes de salirse de la sala, volteó y le dijo: el pastor, y me sé más secretitos. Yo no sé qué tantas cosas o secretitos había esta niña, y qué tantas cosas malas había metido este padre a su casa. Porque hay padres que meten en casa cosas que no deben de meter. Es muy serio. Amén, amén. Porque hay esposos que ellos mismos han metido a casa cosas que están quizás afectando la familia. Acán trajo estas cosas a su casa y con esto incendió su casa. Prácticamente le prendió fuego a su casa y todo lo que él tenía se quemó, incluyendo a sus hijos y a su esposa. Amén. Como aquella águila, dice, escuché esa águila que fue y tomó un pedazo de carne del altar del sacrificio. Amén, fue ese templo y tomó de la carne del altar del sacrificio, de esa carne que no debe tocarse. Esta águila agarró el pedazo de carne y no se dio cuenta que en la carne venía pegado un carbón que estaba encendido. Esta águila trajo a su casa, a su nido, amén, esa carne, y el nido se incendió. Prácticamente el águila con lo que trajo quemó su propia casa, quemó su nido. Eso es lo que hizo Acán. Él quemó su casa con lo que trajo a casa.
Dice Josué capítulo 7, versículos 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. Amén. Dice que fue quemado Acán, fue quemado, amén, y todo lo que él tenía, incluyendo a su esposa, a sus hijos y sus hijas, prácticamente fue quemada toda su casa, por lo que él metió en su casa, hermano. Estos hombres son maridos que trajeron lo malo a sus casas. Pero en el caso de David, David trae a casa cosas buenas. ¿Cuántos hombres traen a casa cosas buenas? Amén, amén. David trae a casa el arca de Dios. Él trae la bendición. Él trae a casa la presencia de Dios. Él viene con toda la intención de bendecir su casa. Él viene bien contento. Nunca había llegado David tan contento y tan feliz a casa. Trae el arca, amén, a casa. Y así llegó David bien contento a casa para bendecir su casa. Pero vamos a ver esta noche cómo lo recibió su señora. ¿Cuántas señoras están aquí? Amén, amén. Amén. Pero vamos a ver en segundo lugar cómo reciben en sus casas las esposas a sus maridos. Aquí está Mical, esposa de David. Mical recibió muy mal a David, hermano. La Biblia dice que lo menospreció en su corazón. El versículo 16 del texto dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde su ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Aquí estamos hablando de una esposa que está menospreciando a su marido. Y algunas esposas a veces menosprecian a sus maridos, quizás por el sueldo que ganan. Ahí en México. O quizás por el trabajo que tienen. Oh, si fuera arquitecto. Él es albañil. O quizás porque no tiene título. O hay esposas que menosprecian a su marido porque quizás no ora como tú quisieras que orara. O algunas menosprecian a su marido porque viste el mal. Mira los guaraches que trae. Una esposa menospreció a su esposo porque a ella se le hizo que él predicó mal. Era la primera vez que predicaba este hombre. ¿Cuánto predicado por primera vez? Se pone tú nervioso uno. Yo la primera vez que prediqué duré como 15 días haciendo sermón y en 10 minutos lo prediqué. Oh, nervioso. Este hombre también está nervioso y se sube hacia el púlpito y como puede predica, y su esposa está en la primera fila y le está mirando con unos ojos que no son de adoración. Le está valiendo juego a esta mujer. Y cuando terminó de predicar, se bajó y la primera que salió a encontrarlo fue su esposa. Le dijo: ¿sabes qué? Hiciste el ridículo. Puras mensadas dijiste. Si te vas a subir a eso, le dijo, mejor ni te subas. Prácticamente lo mató. Ese hombre nunca más se paró atrás de un púlpito. Quizás te diga: ay, qué simplón. Bueno, las palabras de ella, de falta de respeto, prácticamente lo mató. Pero estamos hablando de una esposa que menospreció a su marido y le faltó al respeto. Mical menospreció a David, hermano. Y después dicen que también le faltó al respeto. David viene contento. David viene a bendecir su casa. David trae el arca, trae la presencia de Dios a su casa. Amén. Pero su esposa lo recibe muy feo. Lo menosprecia en su corazón y le falta el respeto. Dice el versículo 20. Amén. Del contexto dice: volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ella prácticamente le dice: qué ridículo te mirabas.
según tú quedaste muy bien con ese baile y esos saltos que dabas, te mirabas bien vulgar, le dijo ella. Esa misma escritura en lenguaje sencillo, lo vale porque está más clarita. Yo cuando leí me asustó. Dice así: también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia, pero Mical le dijo: hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey, porque con esos saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Esta esposa se está portando muy mal, hermano. Mical se está portando muy mal con su marido. Amén. Está menospreciándolo en su corazón. Está menospreciando a su esposo en su corazón, y ahora le falta el respeto muy feo. Gracias a Dios que aquí ninguna de las hermanas hace eso que hizo Mical. Digan amén. No me asusten. Ahora muchos se preguntan, hermanos, ¿por qué se portó mal Mical? ¿Por qué se porta mal esta mujer? ¿Por qué esa falta de respeto hacia su marido? ¿Por qué le menosprecia? David no es cualquier hombre, es un rey. Es un hombre valiente. A ver, ¿por qué lo menosprecia de esa manera? ¿Por qué le falta respeto? Ella se porta así, hermano, porque esta mujer, Mical, está llena de resentimiento. Hay amargura en ella. Es una mujer que está herida. Hay heridas en el corazón de esta mujer llamada Mical. Como quizás hay heridas en algunas mujeres que me estén escuchando aquí, posiblemente. Pero Dios es un Dios que puede sanar. Dije, pero Dios es un Dios que puede sanar las heridas. Así como puede sanarnos físicamente, puede sanar nuestras almas. Amén. Aleluya. Aquí está Mical. La pregunta es: ¿cómo llegó ella a este punto de resentimiento y de amargura para portarse de esa manera con su esposo? Porque ella, hermano, escuche, cuando ella se casó con David, ella estaba súper enamorada. ¿Cuántas hermanas se casaron súper enamoradas? Gloria a Dios. Pues así ella se casó súper enamorada. Porque en ese tiempo dice la Biblia que todas las muchachas de Israel admiraban a David. Porque David era el muchacho más guapo. Además era el muchacho más valiente. David era el joven más codiciado de todo el reino, hermano. Todas las muchachas de Israel hablaban bien de David. Y eso también llegó a los oídos de Mical. Porque inclusive las muchachas de Israel dice que componían canciones para cantarle a David. Como el día que él venció a Goliat, las muchachas cantaron allí en 1 Samuel 18:7. Dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Así que las muchachas le cantaban a David. Así que entre las muchachas que admiraban a David estaba esta hermosa princesa llamada Mical. Amén. La Biblia dice que ella no solo lo admiraba, ella sentía que lo amaba, hermano. Mical es una princesa, es hija del rey Saúl. Amén. Todavía no era ni siquiera novia de David, y ella sentía que lo amaba. Dice en 1 Samuel 18:20: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Ella amaba a David. Y Mical termina casándose con David, y se casó con él bien enamorada. Ella lo admira, hermano. Ella lo ama. Amén. Lo amaba tanto que hubo ocasiones que hasta arriesgó su vida por él. Como cuando le ayudó a escapar de su propio padre Saúl, quien buscaba matar a David. Ahí en 1 Samuel 19, del 11 al 17 lo lee en casa, pero ahí se ve como ella le ayuda a escapar, amén, de su padre. Esta es una mujer enamorada que admira, que respeta y que ama mucho a su marido. Así que tenemos que ver bien este cuadro, porque cuando Mical se casa con David, en ella hay mucha admiración, hay mucho respeto y hay mucho amor hacia David. Pero ahora que ha pasado el tiempo en el texto, en el corazón de ella, hermano, ya no hay aprecio, sino todo lo contrario, hay menosprecio. Y hay mucha falta de respeto. Un cambio drástico. ¿Cuánto dicen amén? Cuando se casa con David, ella lo admira. Quizás también a las muchachas que le cantaba a David,
lo ama, lo admira. Se casó con él bien enamorada. Pero en el texto vemos todo lo contrario. En el texto lo está menospreciando en su corazón. En el texto lo está criticando. Le está faltando el respeto muy feo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con Mical? Aleluya. Pues la verdad sucedieron varias cosas que dejaron profundas heridas en Mical, hermano. Por ejemplo, el papá de ella, el rey Saúl, dice que él desde el principio no quería a David su yerno. Desde el principio Saúl quiso matar a David. Amén. Y eso es fuerte. Si usted se da cuenta, es como si usted dijera: mi papá quiere matar a mi marido, ¿verdad? No lo puede ver, porque le tenía, dice, una envidia gigantesca que no lo dejaba estar en paz a Saúl. Así que a Saúl, padre de Mical, no le importaba el bienestar familiar. Él solo deseaba terminar con la vida de David. La maldad en Saúl era tan grande, hermano, que no consideraba que su hija se iba a quedar viuda, que su hija iba a sufrir al morir David. Ella, Mical, sentía que no le importaba a su padre. Amén. Y esos son detalles que causan heridas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una hija siente que no le importa a su padre, cuando hay padres que hacen cosas que causan heridas a sus hijas, amén, pues ahí son heridas que se abren y que necesitan ser sanadas, porque toda herida que no sana, hermano, toda herida que no se trata con esa herida se va a convertir en amargura y después se va a convertir en resentimiento. O resentimiento, perdón, y después amargura. Hubo otra ocasión que ella, Mical, ayudó a David a escapar de su padre. Y en 1 Samuel, capítulo 19, amén, versículo 11 y 12, dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Así que aquí le está ayudando Mical a David para que escape, porque su padre ha planeado matarlo. Y todo parece indicar que ella le pidió a David que lo llevase con él, dicen los comentaristas. Pero David no quiso, se fue solo. Y ella en cierta forma se sintió abandonada. Y más mal se sintió Mical cuando su padre Saúl, enojado porque David escapó, dice que terminó agarrando a Mical, su hija, y se la entregó a otro hombre. Se la da a otro hombre como esposa, a un hombre que se llamaba Paltiel. Dice 1 Samuel 25:44, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Paltiel, hijo de Lais. Entonces imagine usted estas escenas. ¿Se imagina cómo se empezó a sentir ella? Es dada a otro hombre. Ella amaba a David. Y ahora ayuda a escapar a David, y David igual de llevársela. Con él la deja ahí. Y su padre enojado la agarra y se la entrega a otro hombre, a Paltiel. Ahora tiene que abrazar a otro hombre, tiene que besar a otro hombre. Quizás ella decía: ¿por qué me dejaste sola, David? ¿Por qué no me llevaste contigo? ¿Por qué no regresaste? Porque no regresó David, o más bien pasaron 12 años, hermanos, y David no regresaba. Y en esos años, David se casó 2 veces por allá donde andaba. Y ahora ella vive con Paltiel. Ahora parece ser que Paltiel, aunque tiene el nombre feo, pero parece que era bueno. La empezó a tratar muy bien. La trataba con mucha ternura, con mucho cariño. Posiblemente ella empezó a sentirse bien con Paltiel. Y en eso aparece de nuevo David, hermano. Después de 12 años, vuelve por ella. Después de 12 años, vuelve por ella. Yo no sé si a esa altura ella dijo: ¿para qué volviste? Así que David regresa y prácticamente se la quita a este hombre llamado Paltiel. Ya viene David con Mical, y atrás viene Paltiel llorando, ¿verdad?, por ella. Y quizás le dice Paltiel: no me la quites, es mi esposa. Y David dice: no, que tu esposa es mi esposa. Y el otro: no, que es mía. Pues ¿de quién soy? Amén. Esto parece una historia de novela mexicana, ¿no? Usted puede leer esta historia en 2 Samuel 3,
del 12 al 16, la ley en casa. El caso es que Mical regresó con David, hermano. Amén. Pero todas estas cosas y otros detalles más causaron heridas en Mical. En el corazón de Mical hay heridas que se han convertido en resentimiento y después en amargura. O sea, cuando vemos que ella le menosprecia y lo trata de esa manera, no es nomás porque sí, no es nomás porque amaneció esa mañana, tuvo un mal día, no. Hay heridas en esta mujer, heridas causadas por su propio padre y ahora causadas por su esposo David. Por eso está reaccionando de esta manera, con resentimiento y con amargura. Y le está menospreciando en su corazón. Este es el peligro, escuche, cuando esposas son heridas y esas heridas no son sanadas. Porque esas heridas se van a convertir en rencor, resentimiento y a veces hasta en amargura. Y es el rencor, el resentimiento, lo que lleva a una esposa a menospreciar en su corazón a su marido. Están más serios que el principio. Pero saben que las esposas no pueden hacer eso. Tú no puedes menospreciar a tu esposo. O maridos no pueden menospreciar tampoco a sus esposas. Porque eso, dice la Biblia, eso genera maldición. En el versículo 23 dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice: y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijos. Mical fue castigada con esterilidad, hermano. Y si había algo que avergonzaba y hacía sufrir mucho, amén, a una mujer, era la esterilidad. Amén. Y ella fue prácticamente, que hay una maldición en ella de esterilidad por menospreciar a su marido. Si una mujer menosprecia a su marido, terminará siendo menospreciada por su esposo y por Dios. Porque como esposa, ella, hermano, Mical fue relegada, dice, y fue puesta entre el resto de las mujeres de David. Ella pudo haber terminado como la principal esposa de uno de los más grandes reyes de Israel, pero es puesta a un lado por haberle dado lugar en su corazón al menosprecio. ¿Cuánto entienden esto? Por eso las heridas deben ser sanadas. Porque si no son sanadas en el corazón se enferma, hermano, y un corazón enfermo tiende a menospreciar a su pareja. Entonces lo que estamos viendo en el versículo 23 es que sí genera maldición.